dos hechos noticiosos impactaron la coyuntura política en la semana que concluye. El primero de ellos hace referencia a la cumbre anticorrupción convocada por el presidente Iván Duque como consecuencia de la multitudinaria votación en esta consulta popular celebrada el domingo pasado. Y la segunda hace referencia a la decisión del Consejo Nacional Electoral de negarle increíblemente la personería jurídica a Colombia Humana, el movimiento de Gustavo Petro, respaldado por 8.034.000 votos. En relación con lo primero, en esta reunión, el ex candidato presidencial Gustavo Petro le entregó al presidente Iván Duque una carta que por su importancia vamos a reseñar. En ella menciona una serie de propuestas muy importantes en la lucha contra la corrupción. Veamos. La primera de ellas se refiere a la necesidad de eliminar la comisión de acusaciones y sustituirla por un tribunal de aforados del Poder Judicial. Esto debido a que la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes se convirtió realmente en una comisión de absoluciones. En segundo lugar, formar una gran fiscalía anticorrupción. Él plantea que es necesario fusionar las secciones de la Procuraduría General de la Nación que investigan sanciones disciplinarias cuando éstas contemplan delitos que investiga igualmente la Fiscalía General de la Nación. Es decir, procurar eficiencia en la búsqueda de soluciones de carácter penal. En tercer lugar, plantea transformar la autoridad electoral, y esto tiene que ver mucho con el segundo hecho. Plantea conformar una corte con poder judicial para delitos al sufragio, y será independiente de los partidos políticos, dice Petro. Esa corte electoral debe ser independiente de los partidos políticos. En cuarto lugar, le plantea al presidente de la República respetar la Convención Americana, que solo se podrán limitar los derechos políticos de los ciudadanos por decisión judicial. En quinto lugar, plantea que los recursos del Estado solo sean recaudados en una cuenta única de la banca pública para evitar el clientelismo y la corrupción con los mismos. Y en sexto lugar, pasar de una economía de rentas y dineros fáciles a una economía basada en la producción. Él plantea que hay que quitarle el queso al ratón y que el queso son los dineros fáciles. Estas son las propuestas y las sustentaciones de Gustavo Petro en una carta que le entregó en la reunión convocada por el presidente de la República, la reunión, la llamada Cumbre Anticorrupción, para buscar soluciones de fondo a los graves problemas de la corrupción en nuestro país. Y además de eso, le planteó la urgencia de que no se vaya a burlar la voluntad popular expresada el 26 de agosto con una multitudinaria votación de 11.700.000 personas, 11.500.000 de las cuales votaron por el sí en las medidas anticorrupción. En esta cumbre se aprobaron una serie de propuestas, 10, para desarrollarlas desde esta fecha hasta el mes de diciembre. Por otra parte, Gustavo Petro se pronunció en relación con la negativa del Consejo Nacional Electoral de otorgarle la personería jurídica al movimiento Colombia Humana para que sea un partido con personería jurídica legalmente reconocido. Recordemos que este organismo, integrado en su inmensa mayoría por partidos de las clases dominantes, le negó la personería jurídica también en la semana que concluye. Petro, en una entrevista que concedió al canal del Congreso, señaló que hay que acabar con esta entidad y que se debe crear, como se lo dijo también en su carta al presidente de la República, una corte electoral no elegida por el Congreso de la República para evitar que se convierta, como él lo denomina, en un paracongreso. Estas fueron sus declaraciones. Si Colombia realmente quiere librarse de la corrupción y tener una democracia transparente, lo primero que tiene que hacer es quitar ese mecanismo del Consejo Nacional Electoral, que es un paracongreso, es por partidor, es decir, se eligen más que proporcionalmente los grandes partidos mayoritarios del Congreso de la República, que en general representan las clientelas políticas corruptas del país.
le entrega entonces la máxima instancia electoral de Colombia, que debería ser la garantía de transparencia, a la corrupción. El mecanismo no sirve, está creado constitucionalmente, pero hay que cambiarlo dentro de las reformas que se piensan implementar. Es mi petición al presidente Duque esta tarde precisamente, y implicaría que se conformase una corte electoral con poder incluso judicial, completamente independiente de los políticos, de los partidos políticos, que genere primero autoridad, la máxima autoridad electoral. Segundo, realmente el proceso de investigación penal contra el delito electoral. Y en tercer lugar, la garantía a cualquier fuerza política, grande o pequeña, nueva o vieja, de transparencia electoral en Colombia. Esa es la base de una democracia. Así que el Consejo Nacional Electoral, tal como lo generó la Constitución, no nos sirve en la lucha contra la corrupción, en la lucha por la paz y en la lucha por una democracia viva y real en Colombia. Se han anunciado medidas o acciones como la tutela o también como recurrir a organismos de justicia internacional para reclamar el reconocimiento de la personería jurídica a Colombia Humana. De igual manera, en la semana que concluye se eligieron los nuevos integrantes de este Consejo Nacional Electoral. Como era previsible, su mayoría volvió a recaer en los partidos de las clases dirigentes colombianas, que se confabulan de acuerdo con múltiples denuncias para proferir fallos como este que afectó al movimiento Colombia Humana. En esta oportunidad, el Consejo Nacional Electoral quedó integrado por 2 representantes del Partido Liberal, 2 representantes del Partido Conservador, 2 representantes del llamado Centro Democrático, es decir, el uribismo, un vocero de Cambio Radical y solo un vocero del Partido de la U y uno de la oposición en general, coaligada toda, Colombia Humana, el Polo Democrático, Partido Verde. Y también va a haber un representante con voz pero sin voto del Partido FARC. El vocero, el representante, el nuevo magistrado de la oposición es el defensor de derechos humanos Luis Guillermo Pérez. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con la entrevista con el analista político y catedrático universitario Álvaro Hernán Sierra. Con él abordaremos a fondo las implicaciones de la altísima votación popular en la consulta anticorrupción.